Es un triste 1 de mayo de este 2020, durante el cual permanecerá confinada la mayoría de los trabajadores en sus hogares en lugar de participar en las manifestaciones tradicionales. A la crisis económica del capitalismo se añade una nueva pandemia, la enésima después de la gripe aviar, el SARS, el ébola, ahora el COVID-19, que pertenece a la familia de los coronavirus. Esta calamidad se suma a la larga lista de desastres causados por la sed insaciable de ganancias del capital, que no solo impulsa a millones y millones de seres humanos a la precariedad y a la miseria, sino que también devasta el planeta y en particular los hábitats de los animales salvajes, poniéndonos así en contacto con sus virus. Esta pandemia, obligando a la mayoría de los trabajadores a mantenerse en casa, agrava una crisis económica que ya estaba en marcha. De hecho, como se reconoció por los economistas burgueses, la pandemia solo refuerza una tendencia recesiva que ya estaba presente. Después de la crisis económica de 2008 y 2009 y la segunda recesión de 2012 al 2014, que dio lugar a la crisis financiera y comercial más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y la caída de la producción industrial, que según cada país ha estado una variación de entre -14 hasta -30%. Tuvimos una pequeña recuperación económica que ha alcanzado su punto máximo a mediados de 2017. Sin embargo, en el año siguiente ha desacelerado fuertemente y a partir de entonces ha entrado en un territorio decididamente negativo en 2019. Hasta la fecha, entre los principales países industrializados, solamente los países asiáticos del capitalismo joven, como China y Corea del Sur, han sobrepasado el pico máximo de la producción industrial antes de la recesión de 2008. En Europa, Alemania y Bélgica son los únicos miembros entre los antiguos países imperialistas que han alcanzado y superado el máximo del 2007. Pero ya en 2019, la producción industrial alemana volvió a sentir la presión y la disminución de un 4,6%. De hecho, Alemania, que exporta casi el 40% de su Producto Interno Bruto en manufacturas de origen industrial, es particularmente dependiente del comercio internacional y por ende vulnerable a las recesiones del capitalismo mundial. Los Estados Unidos indicaron que habían pasado la crisis del 2008 y 2009 con un índice de producción industrial para 2019 superior al 4,8% en comparación con el 2007. Sin embargo, si examinamos estos datos un poco más a profundidad, podemos ver que en el cálculo está incluida la producción de gas y petróleo de esquisto bituminoso, mientras que la producción industrial sigue siendo inferior al 3,9% de la alcanzada en 2007, y en lo que respecta al sector de la construcción nos encontramos en un -47% desde su máximo en 2004. En este resumen de la producción industrial mundial, debe añadirse la situación catastrófica financiera. Los estados, las empresas industriales y comerciales y las mismas familias son aplastados bajo una montaña de deuda que,
según el Instituto de Finanzas Internacionales, alcanza más del 300% del Producto Interno Bruto Mundial, con una deuda del sector privado que representa 2/3 de la deuda global. Con respecto a los estados, vemos que Estados Unidos, China y Japón representan más de la mitad de la deuda total. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? El modo de producción capitalista ha sustituido a la producción dispersa e individual de pequeños agricultores y artesanos con la producción industrial de grandes empresas, basado en el trabajo asociado y centralizado de los trabajadores asalariados, que no tienen ni la propiedad de los medios de producción ni la del producto. Una producción que requiere una organización integral y los logros más avanzados de la ciencia y la tecnología. De este modo, el capitalismo ha desarrollado a gran escala la base económica necesaria para pasar al modo de producción comunista. Este es su gran papel histórico y su gran mérito. Lo hizo de un modo despreciable y atroz, pero sin embargo lo hizo. No hay que olvidar que la violencia, la opresión y las atrocidades son parte de todas las sociedades divididas en clases. Desde este punto de vista, el capitalismo no ha inventado nada, solo ha utilizado la violencia, el genocidio y el terror en una escala cada vez mayor, sobre todo en la época imperialista. Pero en el régimen burgués, la apropiación de los bienes producidos sigue siendo privada. Y esto está en contradicción con la base económica que es social. El objetivo de la producción capitalista no es la satisfacción de las necesidades humanas, pero sí la acumulación del capital. Sin embargo, cuanto mayor es la productividad del trabajo, gracias a los avances científicos y tecnológicos, más cae la tasa de ganancia. Este es un proceso inevitable que entra en contradicción con la acumulación del capital. Y puesto que la propiedad sigue siendo privada, la gestión es mercantil y cada empresa es autónoma y debe tener un saldo de caja positivo, por lo tanto, la empuja a favor de la competencia y las guerras económicas comerciales. Como la producción sigue siendo mercantil, la acumulación de capital se presenta como una inmensa acumulación de mercancías, cuyo valor debe ser llevada a cabo y por lo tanto la obstrucción periódica de los mercados y la sucesión de crisis de sobreproducción. En el libre mercado, aclamado por los cantantes del capital, no puede haber un equilibrio entre la oferta y la demanda, solamente un caos creciente que, arrastrándose de una crisis a otra, finalmente conduce a la crisis económica general. Este sistema económico, desde un punto de vista histórico, ya no tiene razón de ser. Se ha convertido en un organismo puramente parasitario que sobrevive en sí mismo, en el interés de una minoría privilegiada, la gran burguesía industrial de la tierra y las finanzas. Esta clase inútil, compuesta de parásitos, los cuales, gracias a su dinero, viven en espalda de los trabajadores,
ya no tienen ninguna función social. Solo queda una cosa que hacer: llevar a cabo la sentencia de la historia, expropiándolos y aboliendo las relaciones capitalistas de producción, es decir, el trabajo asalariado y el capital, para pasar a una gestión comunista de producción y distribución. Es decir, pasar de una producción mercantil, por lo tanto de bienes, a una contabilidad física y a una gestión social, vale decir, centralizada, de toda la producción mundial. Hoy la humanidad sabe, por un lado, cuáles son los recursos disponibles en términos de los medios de producción y por el otro, cuántos trabajadores se necesitan para trabajar, así como sabe cuáles son sus necesidades individuales y colectivas. Mediante la supresión de todos los sectores socialmente inútiles, es decir, todo lo relacionado con la administración del dinero, los bancos, las instituciones financieras, las bolsas de valores, compañías de seguros, las industrias productoras de bienes innecesarios y perjudiciales a menudo, podemos reducir el tiempo de trabajo requerido a no más de 4 horas al día en lo inmediato, al tiempo que se satisface plenamente las necesidades colectivas de mantenimiento de las redes de comunicación, escuelas, hospitales, construcción de viviendas para toda la población, etc. Asimismo, como nuestras necesidades individuales, mucho mejor de lo que ocurre bajo el régimen del capital y sin destruir la naturaleza de la cual la humanidad misma es parte. El logro de este objetivo requiere la destrucción de la gran burguesía y la destrucción de su Estado, que es una herramienta inservible para los trabajadores. Pero para lograr esto, la vanguardia de la clase obrera debe organizarse en sindicatos reales. Esto requiere abandonar los sindicatos del régimen que están haciendo todo lo posible para sabotear las luchas y prevenir la verdadera centralización de las mismas. La lucha sindical es la primera escuela de la lucha de clases y de aquí deriva su importancia. Sin embargo, para lograr el objetivo final, la transición hacia la sociedad comunista no es suficiente. Por lo tanto, es necesario que la vanguardia de los trabajadores se una a nosotros para formar un gran partido comunista internacional que solo será capaz de dirigir al proletariado para derrocar a la burguesía y para la instauración de la dictadura del proletariado. En 2008-2009, tras la enérgica intervención de los bancos centrales y los estados, el capitalismo mundial evitó por poco una crisis como la de 1929. Pero esto sucedió gracias al endeudamiento colosal de los estados, que llenaron las cuentas de los bancos centrales con una montaña gigante de créditos por varios trillones de dólares. Hoy en día, esta manera de producción que se ha mantenido o se encuentra en un estado de supervivencia con tasas de intereses cercanas a cero o incluso negativo, mientras que las empresas y los estados están colapsando bajo una montaña de deudas. La próxima crisis, cuya magnitud promete ser gigante, tendrá varias fases.
El Banco Central comprará bonos del gobierno y las empresas. Cientos de millones de millardos harán aumentar la deuda pública. El Estado italiano, que ya estaba endeudado hasta 134% de su Producto Interno Bruto, podría ver un aumento de la deuda hacia el final del año de hasta 170 y 180% de su Producto Interno Bruto. Incluso Francia vería un aumento de la deuda del 100% al 130-150% de su Producto Interno Bruto, cosa nunca antes vista. Mientras tanto, los inversores comenzarán a huir de Europa. Esto provocará una serie de quiebras y el crecimiento de la morosidad. Entonces, tal vez las tasas de interés van a subir de nuevo, ya que el Banco Central Europeo no será capaz de mantenerse al día con la demanda. Tarde o temprano, los grandes bancos sistémicos, tales como el Deutsche Bank, será llevado al borde de la quiebra junto a los grandes estados, entre ellos el italiano. Esta crisis, en un momento de recuperación débil y de corta duración, empujará a los diversos monstruos imperialistas a un choque general, en vista de una división del mundo de acuerdo con los nuevos equilibrios de poder que se han desarrollado en los últimos 30 años y que han visto surgir un nuevo imperialismo con garras tan rapaces como las anteriores. China, que se está preparando activamente para ocupar el lugar de Estados Unidos como primer imperialismo mundial, tal como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con Gran Bretaña. La perspectiva que se avecina en los próximos 10 o 15 años es una sola: o la Tercera Guerra Mundial, con todas sus atrocidades terribles y la destrucción que se producirá, como lo demuestran las decenas de guerras regionales en curso en Asia Central, en Oriente Medio, en África, o la Revolución Comunista Internacional. O la humanidad finalmente logra salir de la prehistoria pasando al comunismo, o experimentará una nueva retracción que la someterá a otro siglo de acumulación frenética de capital con todo su cortejo de horrores y destrucción global.